Buenos días, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar y hablar sobre la primera ley de Mendel. Primero, antes de comenzar a hablar sobre la primera ley, voy a hablar un poco sobre Gregor Mendel. Él nació el 20 de julio de 1822 en ahora la actual República Checa. A su edad de 21 años ingresó al convento de agustinos y 3 años después se hizo sacerdote. Él tuvo grandes logros a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos es las leyes de Mendel, que conforman las bases de la genética y las teorías. Por ello fue considerado como el padre de la genética, ya que sus leyes logran exponer cómo será el fenotipo del nuevo individuo, es decir, las características físicas y genotípicamente. Ya. Las leyes de Mendel. Fue gracias a la combinación de los conocimientos que él obtuvo en la agricultura, la jardinería, los itinerarios científicos, lo que provocó que mostrara una visión sin precedentes acerca de la herencia. Él sentó las bases de la genética, el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de herencia de padres a hijos. Para él poder determinar tal conocimiento, Mendel realizó diversos experimentos con plantas de guisantes de diferentes características, a las que las cruzó y estudió los resultados de las características que sobresalieron. La primera ley de Mendel habla sobre el principio de la uniformidad. La segunda ley habla sobre el principio de segregación. Y la tercera ley habla sobre el principio de la transmisión independiente. Estas tres leyes constituían las bases de la genética y fueron postuladas por Mendel entre el año 1865 y 1866. La primera ley de Mendel, o también llamada principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Esta dice que la primera generación filial será igual entre ellos, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Y además sobresaldrá el rasgo fenotipo del progenitor, que sería en este caso el genotipo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos que determinan una cierta característica que sobresale. Un ejemplo, como lo podemos ver en la imagen, puede ser de la unión de plantas de razas puras, que sería en este caso la flor roja, que sería el genotipo dominante, y la flor morada, que sería el genotipo recesivo. Al estas unirlas, el resultado será que la primera generación filial será igual al genotipo dominante, que sería la flor roja, así como lo vemos. En pocas palabras, el cruce de dos razas puras da una descendencia híbrida uniforme, tanto genotípicamente como fenotípicamente. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la segunda ley de Mendel, también conocida como la ley de segregación. Primero, ¿qué son las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas que explican qué factores determinan la herencia genética. Estos tres postulados fueron propuestos hace más de 150 años por el monje Gregor Mendel, quien buscaba explicar cómo se heredaban los caracteres o semejanzas físicas entre padres e hijos. Los experimentos de Mendel no fueron realizados con personas, sino con arvejas. De hecho, gran parte de los fundamentos más importantes que hoy conocemos como genética se lo debemos a Mendel y a sus importantes trabajos, pues su curiosidad le permitió conocer los rasgos que heredamos. ¿Cuál es el principio de esta ley? El cruce de dos individuos da como resultado que un gen sea dominante y el otro recesivo. Recordemos que el gen dominante siempre se presentará con la letra mayúscula y el gen recesivo con la letra minúscula. Los rasgos recesivos al cruzar dos líneas puras no se manifiestan en la primera generación filial F1, reaparecen en la segunda generación filial F2, resultante de cruzar dos individuos de la primera.
A continuación les voy a mostrar un ejemplo muy práctico de la ley de Mendel. Yo tengo aquí una planta que tiene la flor de color blanca, como pueden ver, no sé si se puede apreciar bien. Y aquí tengo otra planta que tiene la flor de color morada. Entonces, la única diferencia entre estas plantas es el color de las flores. Es la misma especie, lo único que cambia es que esta tiene la flor de color morado y esta de color blanco. Con las plantas, Mendel explicó sus resultados suponiendo que cada carácter sencillo, como el color de las flores, estaría regulado por la presencia de factores genéticos. En este caso, cruzamos una planta de flor morada con otra de flor blanca. Las de color morado tendrán genes dominantes, entonces recordemos que los genes dominantes se representarán con la letra mayúscula AA. Entonces, como hay un gen dominante, tenemos otro gen recesivo, que serán las plantas blancas con flor blanca que tendrán A minúscula, A minúscula. Entonces decidimos cruzar estas plantas, es decir, tomamos el estigma y el polen. Recordemos que el polen representará al esperma y el estigma al óvulo. Entonces cruzamos estas plantas y nos dan semillas, las plantamos y llega su época de floración. ¿Qué pasa cuando estas florecen? Mendel observó algo muy interesante aquí. El 100% de las plantas florecidas, todas las plantas dieron flor de color morado, a pesar de que uno de sus progenitores haya tenido las flores de color blanco. Esto le llamó mucho la atención a Mendel. Entonces, el resultado fenotípico de este entrecruzamiento sería A mayúscula, A minúscula. Recordamos que el gen que nosotros vemos, el rasgo fenotípico que vemos va a ser el dominante, que será A mayúscula, que es decir, el color morado. Entonces Mendel ahora decide cruzar estas plantas nuevamente entre sí, pero ya no cruza ninguna de color blanco, sino las cruza entre hermanas, podríamos decirlo. Entonces aquí surge algo aún más interesante. El 75% de las flores son de color morado, más el 25% son de color blanco. Más en la generación filial 1 no hubieron plantas de color blanco. ¿Por qué sea esto? Por el gen recesivo. Entonces, estas plantas que florecen de color blanco tendrán el gen A minúscula, es decir, que serán blancas puras. En resumen, los rasgos fenotípicos de esta combinación serán los siguientes. El 75% de las plantas serán moradas, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, recordemos, color morado. Y el 25% será de color blanco, A minúscula, que son recesivos. Para comprobar la segunda ley, Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa. En este ejemplo, utilizó dos características propias de nosotros los humanos, la presencia de pecas y el cabello lacio. Aquí tenemos dos personas que tienen, como pueden ver, esta tiene el cabello churón y esta tiene pecas. Esta tiene el cabello lacio y esta tiene no pecas. A mayúscula representará a las pecas, que es el gen dominante en este caso, y B minúscula al cabello churón o ondulado. Entonces, en el caso de la mujer, el gen dominante será el cabello lacio y el gen recesivo las no pecas. Entonces, estas personas se reproducen y tienen dos hijos. Bien. Aquí podemos observar que los hijos tendrán los genes dominantes de los padres, que en este caso será el cabello lacio de la madre y las pecas del padre. Como resultado tenemos dos individuos que aquí la mujer tiene el cabello lacio y las pecas de su padre y el hombre también tiene las mismas características. Ahora, recordemos que esto es un ejemplo, ¿ok? Estas personas deciden reproducirse. Ahora vamos a ver el principio del 9331. Esta regla nos muestra cómo la generación filial 2 hereda las características de la generación filial 1. Recordemos que la característica A representa las pecas. La característica A mayúscula. Bien. A minúscula, el cabello churón. B mayúscula, cabello lacio. Y B minúscula, las no pecas. A continuación tenemos un cuadrito, también conocido como el cuadro de Punnett. ¿Ya? Esta es como una tabla multiplicable muy sencilla. Son todas las combinaciones que se pueden dar con estos genes, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que, digamos que estas personas tienen 16 individuos. Ya, es un ejemplo. 9 tendrán el cabello lacio y serán pecosos. Aquí podemos ver, multiplicamos, digámoslo así, A por A, B por B, BB, todo mayúscula, entonces serán rasgos dominantes. Tenemos como resultado individuos, como podemos ver aquí, 9 con cabello lacio
y pecosos, así como sus progenitores. Aquí no se representa de ninguna manera el gen recesivo. Vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos el 3, que está representado de color café. Tenemos A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Entonces, aquí tenemos otra cosa. 3 serán lacios y no serán pecosos. Aquí podemos ver los genes recesivos, porque la madre, la abuelita podríamos decirlo, no tenía pecas. Ese era su gen recesivo y vemos cómo se ve representado en la generación filial 2. Ahora, la siguiente es el 3, que es muy similar al anterior, solo que en este caso no tendrá el cabello lacio y será pecoso. Entonces, aquí vemos cómo tiene las características esta vez de su abuelo. Lo podemos ver en la parte de color azul en nuestro cuadrito. Y por último, vemos algo también muy interesante. Solo una persona, tendrá los genes recesivos. Es decir, los genes recesivos aquí, como podemos ver, es el cabello con churros y las no pecas. Ninguno de los demás individuos, ni los papás ni los hermanos, tenían estas características. Solo ella tuvo estas características. Así es como Mendel se dio cuenta de la variabilidad genética que existe y cómo los genes recesivos van pasando de generación en generación. Espero que hayan comprendido todo. Gracias. Muy bien. Bueno, yo, licenciado y compañeros, voy a exponer lo que es la tercera ley de Mendel. Muy bien. Tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente. La tercera ley de Mendel es la tercera y última de 3 leyes que fueron publicadas por el fraile naturalista austrohúngaro Gregor Mendel en 1866. Esas 3 leyes fueron publicadas en su obra titulada Experimentos sobre hibridación de plantas. Bien. Esa tercera ley de Mendel constata que existen algunos rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, que no siguen un patrón establecido entre ellos y que no afecta tampoco con la transmisión de otros rasgos. Un ejemplo, que fue el ejemplo con el que Mendel realizó su experimento, fue con la forma de la semilla, si era liso rugosa, y con el color de la semilla, si era amarillo-verde. Esos 2 rasgos son independientes, no se afectan entre sí. Mendel lo que hizo fue experimentar con las plantas de arvejas y en este caso no tomó solo en cuenta el color de la semilla, sino que ahora también toma en cuenta la forma de la semilla. Mendel reiteró que esta ley se cumple solo con aquellos rasgos que se encuentran en diferentes cromosomas, como podemos ver en la primera imagen, o que se encuentran en el mismo cromosoma, pero muy separados entre sí, como podemos ver en la imagen de la parte inferior. Muy bien. Para el experimento que hizo Mendel, él cruzó una semilla de amarilla lisa y una semilla verde rugosa. Bien. Para analizar esto, vamos a identificar el color con la letra A, como tenemos aquí. A mayúscula para el color amarillo y A minúscula para el color verde. A mayúscula porque amarillo es el dominante y A minúscula porque verde es el recesivo. Con la letra B se identificará la forma de la semilla. B mayúscula si es lisa porque es dominante y B minúscula si es rugosa porque es el rasgo recesivo de los dos. Bien. Aquí podemos ver en el cuadro del Putnam, ya, todas las variaciones que se pueden dar entre sí, entre estos genes. Bien. Aquí tenemos la semilla amarilla lisa, amarilla rugosa, verde lisa y verde rugosa. Mendel planteó que el resultado del entrecruzamiento que él hizo, en los resultados del entrecruzamiento que él hizo, se podía dar una opción que era que no solo iban a salir como los padres, amarillo liso y verde rugoso, sino que también se podía dar la posibilidad de que tengamos semillas lisas
lisas verdes y amarillas rugosas. Bien. Así fue como se dio. Acá tenemos los resultados. Acá tenemos los resultados que no solo se vieron igual a los padres, sino que también hubo un entrecruzamiento de esos rasgos, también dándonos amarillo rugoso y verde liso, como tenemos aquí. Bien. Mendel identificó que esos resultados se obtenían en una proporción de 9-3-3-1. 9 amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos y solo un verde rugoso. Esto fue lo que Mendel identificó en los resultados de su experimento y fue como Mendel demostró que estos rasgos eran independientes uno de sí, unos entre otros, porque no solo tenemos amarillos lisos y verdes rugosos, sino que también amarillos rugosos y verdes lisos. Gracias.